En las profundidades del sector Epsilon Eridani, donde las estrellas se apagan como velas olvidadas en una catedral abandonada, la nave de exploración humana Aurora flotaba como un cadáver en el océano cósmico. El capitán Elias Thorne, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos hundidos por décadas de insomnio estelar, sintió un escalofrío que no provenía del frío reciclado del aire. Era algo más primitivo, un cosquilleo en la nuca que le recordaba las noches en la tierra, cuando el viento aullaba entre los pinos de Siberia y uno juraba oír voces en la tormenta. «Capitán, los sensores detectan una anomalía», murmuró la teniente Aria Vos, su voz un eco metálico en el puente tenuemente iluminado. El olor a ozono quemado impregnaba el aire, mezclado con el sudor rancio de la tripulación. Thorne se inclinó sobre la consola. Sus dedos ásperos rozaban la superficie helada de la pantalla holográfica. La anomalía no era un asteroide errante ni una nube de gas ionizado. Era una señal, un pulso rítmico que latía como un corazón enterrado bajo capas de hielo eterno. «No es natural», susurró Thorne, rompiendo la cuarta pared en su mente. ¿Y si esto es el comienzo del fin? ¿Y si el universo nos ha estado observando todo este tiempo, esperando que tropecemos? La señal provenía de un planeta clasificado como mundo de muerte por los protocolos galácticos, temperaturas que fundían el metal durante el día y congelaban la sangre por la noche, atmósfera saturada de venenos que corroían los pulmones en minutos. Pero los humanos, siempre atraídos por lo prohibido, habían enviado la Aurora para investigar. Prosperaban en los extremos después de todo. Mientras la nave descendía, el rugido de los motores se mezclaba con un zumbido bajo, casi inaudible, que hacía vibrar los huesos. Aria, con su cabello corto teñido de un rojo sangre que contrastaba con su piel pálida, ajustó los controles. Era una mujer rota por pérdidas pasadas, su familia devorada por una plaga en las colonias de Marte, lo que la había convertido en una superviviente implacable. «Capitán, los sensores muestran estructuras, ruinas quizás, pero no hay vida orgánica detectable». Thorne asintió, pero en su interior una duda se enroscaba como una serpiente. ¿Y si la vida aquí no es orgánica? ¿Y si es algo peor? El aterrizaje fue un caos controlado. El viento aullante azotaba la nave, cargado de partículas que olían a azufre y muerte antigua. Al salir, el equipo, Thorne, Aria y Marcus, un gigante barbudo con manos callosas por años soldando en gravedad cero, sintió el peso opresivo del planeta. El suelo crujía bajo sus botas, como si pisaran huesos pulverizados. El aire era espeso, con un sabor metálico que se pegaba a la lengua, y la temperatura descendía rápidamente con el ocaso, convirtiendo el sudor en cristales de hielo. Avanzaron hacia las ruinas guiados por la señal que ahora resonaba en sus auriculares como un mantra hipnótico. Las estructuras eran colosales, torres torcidas de un material negro que absorbía la luz, como si el planeta mismo las hubiera regurgitado de sus entrañas. «Esto no es humano», gruñó Marcus, su aliento empañando la visera. Tocó una pared y un pulso eléctrico le recorrió el brazo, haciendo que retrocediera con un grito ahogado. El dolor era agudo, pero lo peor era la visión fugaz que invadió su mente. Imágenes de guerras estelares, especies aniquiladas en un parpadeo cósmico. Thorne se detuvo ante una inscripción grabada en piedra negra. No era un lenguaje conocido, pero su implante neural tradujo fragmentos. «Los extremos devoran a los débiles. Los que prosperan en el caos serán los últimos en caer». Un escalofrío colectivo recorrió al equipo. ¿Era una advertencia o una profecía?
En ese momento la señal se intensificó y del suelo emergió una forma etérea, un holograma distorsionado de una criatura reptiliana, con ojos que brillaban como supernovas agonizantes. «Humanos», siseó la proyección, su voz un eco que reverberaba en sus cráneos. «Han sido elegidos. Los Tala los observan desde las sombras del vacío». Arya desenfundó su arma láser, el zumbido de carga rompiendo el silencio, pero Thorn la detuvo. En su mente, una contradicción bullía. Somos exploradores, no conquistadores, pero si nos atacan, responderemos con todo. El holograma se disipó, dejando solo el viento y una promesa implícita de horror inminente. De regreso en la aurora, mientras despegaban, Thorn reflexionaba sobre la historia de la humanidad en la galaxia. No éramos los más fuertes, ni los más sabios, pero nuestra intensidad nos definía. Amábamos al límite, luchábamos al límite, y ahora algo, los Tala, nos había marcado como enemigos. El universo con su vastedad indiferente parecía conspirar contra nosotros. Pero en el fondo, Thorn sonreía. Que vengan, les devolveremos el favor multiplicado por 10. El viaje de regreso fue un descenso a la paranoia. Sueños plagados de visiones, flotas invisibles acechando en nebulosas, planetas devorados por entidades ancestrales. Arya confesó sus miedos en un momento de vulnerabilidad. «Capitán, ¿y si no somos los héroes? ¿Y si somos el monstruo que el universo teme?» Thorn no respondió, pero en su interior la duda crecía como una sombra Lovecraftiana, inabarcable e inevitable. Al atracar en la estación orbital Terra Nova, la noticia se propagó como un virus. Otras naves habían detectado señales similares. La galaxia no era un vacío pacífico, era un tablero de ajedrez, donde especies antiguas jugaban con destinos. Los humanos, con su atracción por los extremos, habían llamado la atención de los peores jugadores. Y en las profundidades del espacio, los Tala afilaban sus garras, preparándose para una guerra que trascendería la mera violencia física. La estación Terra Nova orbitaba la Tierra como un coloso herido, sus paneles solares desplegados como alas rotas bajo el sol implacable. El aire reciclado olía a metal oxidado y a la desesperación sutil de miles de almas confinadas en latas flotantes. Thorn caminaba por los pasillos abarrotados, el eco de sus botas mezclándose con el murmullo constante de conversaciones en idiomas híbridos, inglés terrano, dialectos coloniales y lenguajes alienígenas filtrados por traductores implantados. En la sala de conferencias, iluminada por hologramas parpadeantes que proyectaban mapas estelares, se reunió con representantes de especies aliadas. Primero llegaron los Corali, criaturas peludas del tamaño de un niño humano con ojos grandes y curiosos que reflejaban una inocencia galáctica. Su líder, un ser llamado Kiri, saltaba con excitación, su pelaje oliendo a flores exóticas de mundos principales. «¡Estos hiperhumanos!», dijo Kiri, extendiendo una patita. Los Corali habían sido los primeros en contactarnos, atraídos por nuestra pasión por el comercio y los juegos. Nosotros les devolvimos esa amistad con colonias compartidas, transformando sus mundos pacíficos en bastiones de aventura. Thorn estrechó la pata, sintiendo la calidad suave contra su piel callosa, pero en su mente un pensamiento intrusivo. ¿Cuánto tiempo antes de que nuestra intensidad los arrastre al abismo? Kiri parpolateaba sobre alianzas, pero Thorn notaba el temblor sutil en su voz. Los Corali temían lo desconocido, y los Tala representaban el epítome de lo desconocido, una especie de mundo de muerte, reptiles acorazados que vivían en la brutalidad perpetua. Luego entraron los Ugala, seres acuáticos que se movían en tanques flotantes, sus tentáculos danzando como serpientes en agua turbia. El olor a sal y algas inundó la sala, un recordatorio sensorial de océanos profundos. Su embajador,
Bohr burbujeó a través del traductor. Humanos, sus dramas son deliciosos, pero esta guerra es un debate o una aniquilación. Los Ugala amaban el conflicto verbal, las telenovelas que les habíamos prestado. Nosotros les devolvíamos cada disputa con intensidad multiplicada, convirtiendo desacuerdos en espectáculos galácticos. Pero ahora, el horror cósmico se cernía. Visiones de flotas Tala devorando sistemas enteros, dejando solo ecos en el vacío. Marcus Hale, el ingeniero, se unió a la mesa, su barba salpicada de grasa de motores. Era un hombre de contradicciones, un pacifista forzado a construir armas, atormentado por recuerdos de batallas pasadas en las colonias. Capitán, los sensores de la estación detectan sondas invisibles. Nos observan, murmuró, su voz ronca como el rugir de un reactor sobrecargado, y Thorne asintió, sintiendo el peso de ojos invisibles. Los Tala no atacaban al azar, elegían a los dignos, debilitando a otros para evitar su ira. Pero nosotros, los humanos con nuestra atracción por los extremos, habíamos escalado en su lista. De pronto se dio un flashback. Años atrás, en las praderas de Kusing Prime, Thorne había negociado con los Kusing, gigantes con pezuñas que duplicaban el tamaño humano. El aire olía a hierba fresca y especias asadas, un festín compartido bajo estrellas indiferentes. Los Kusing abrieron sus bóvedas culinarias por primera vez, recetas ancestrales entregadas con reverencia. Nosotros respondimos con 10 veces más, quesos fermentados, carnes ahumadas, secretos familiares, pero en esa abundancia, Thorne vio el germen del conflicto. Nuestra intensidad atraía aliados, pero también envidias cósmicas. De vuelta en la sala, Arya Voss irrumpió, su rostro pálido como la luna marciana. «Capitán, los Dandari se han unido. Sus misioneros traen advertencias». Los Dandari, fanáticos religiosos parecidos a ciervos bípedos, habían cerrado fronteras milenarias. Nosotros las abrimos con curiosidad. Científicos, viajeros, misioneros humanos inundando su espacio. Ellos respondieron con sus propios predicadores, y en el intercambio, su teocracia colapsó sin un tiro. Ahora, convertidos en aliados reacios, traían profecías de dioses cósmicos enfurecidos por nuestra osadía. La reunión se tensó cuando un holograma parpadeó, una transmisión interceptada de los Tala. La criatura reptiliana, con escamas que absorbían la luz como abismos, sisó. «Los humanos prosperan en el caos. Serán nuestra guerra generacional». El aire se enfrió. Un silencio opresivo roto solo por el zumbido de los ventiladores. Thorne sintió el horror psicológico. No éramos presas. Éramos el desafío que los Tala añoraban, el espejo de su violencia extrema. Esa noche, en su camarote, Thorne soñó con ruinas antiguas, civilizaciones perdidas devoradas por entidades que trascendían la materia. Despertó sudando, el olor a metal quemado invadiendo sus fosas nasales. Arya lo encontró en el puente, compartiendo un momento de vulnerabilidad. «Somos adictos al límite, capitán. Pero, ¿y si el universo nos rompe?» Thorne, rompiendo la cuarta pared. «Tú que oyes esto, ¿no sientes lo mismo? El vacío nos llama y respondemos con furia». No pasó mucho tiempo antes que los preparativos bélicos comenzaran. Flotas construidas en secreto, tecnologías robadas de ruinas cósmicas. Los aliados se unieron, atraídos por nuestra intensidad. Pero en las sombras, los Tala observaban, su mitología ancestral susurrando de dioses que devoraban estrellas. El suspenso crecía con un ritmo oscilante de calma y estallidos inminentes. El asalto Tala llegó como un eclipse súbito, devorando la luz de sistemas enteros. La flota humana en el sistema Sol se preparaba, pero el horror cósmico se manifestó primero en las colonias periféricas. En Florida Nova, un mundo de muerte terraformado con pantanos venenosos y tormentas eternas, el cielo se rasgó.
Naves Tala, negras como el vacío, descendieron, sus motores emitiendo un rugido que hacía vibrar el suelo como un terremoto subcutáneo. Arya Voss comandaba la defensa allí. Su lugar de mando tenía un olor fuerte a humedad y circuitos sobrecargados. El aire era espeso con esporas tóxicas, que se pegaban a la piel como una segunda epidermis. «¡Fuego a discreción!», gritó, mientras láseres destellaban, iluminando siluetas reptilianas que saltaban de las naves. Los Tala eran monstruos, con escamas iridiscentes que deflectaban proyectiles, garras que rasgaban metal como papel. Uno se abalanzó sobre un soldado humano. En soles segundos el crujido de huesos mezclado con un grito gutural que helaba la sangre. Este momento desató un flashback. Décadas antes, Thorn había encontrado artefactos en un planeta muerto, coordenadas que supuestamente debían llevar a la nada, pero que apuntaban a los Tala. En su mente, se llenaba de pensamientos internos. Somos peones en un juego ancestral. Civilizaciones perdidas nos advierten, pero ignoramos. Ahora, esa ignorancia costaba vidas. Los Tala no mataban por conquista. Lo hacían por ritual, una guerra generacional para probar su supremacía. En el Sol, Thorn dirigía la contraofensiva. La flota humana, oculta en campos de asteroides, emergió como fantasmas. El espacio olía a ozono ionizado, el sabor metálico de la adrenalina en cada aliento. «Blitzkrieg», murmuró Thorn, activando el ataque simultáneo. Flotas humanas y aliadas golpearon astilleros Tala, centros industriales. Los Corelli proporcionaban inteligencia, sus naves pequeñas evadiendo detección. Los Ugala distraían con debates holográficos, mientras Kusink cargaban como toros cósmicos. El clímax fue en el mundo natal Tala, un infierno de volcanes y tormentas eléctricas. La flota humana arribó antes, gracias a tecnología Warp robada de ruinas. Cráteres humeantes marcaban donde bombas cuánticas habían vaporizado búnkeres. Thorn descendió, sintiendo el calor abrasador que poco a poco estaba fundiendo su traje, olores a azufre y carne quemada invadiendo sus sentidos. Enfrentó al líder Tala, una bestia colosal con ojos que reflejaban abismos. Los extremos nos definen, pero ustedes los devuelven multiplicados. La batalla fue brutal. Garras contra láseres, violencia física fusionada con horror psicológico, visiones de dioses cósmicos, entidades que manipulaban guerras como marionetas, invadieron la mente de Thorn una y otra vez. La victoria humana fue pírrica. Rendición Tala, seguida de reconstrucción misericordiosa. Pero al final fue más que perturbador. En las ruinas, Thorn encontró un altar a entidades ancestrales. Estaba parada en eso y escuchó susurros en donde decían una y otra vez: los humanos eran los verdaderos violentos, elegidos para desatar caos cósmico. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.